El año 1948 amaneció sobre Costa Rica con una tranquilidad engañosa. A simple vista, la pequeña nación centroamericana parecía un remanso de paz. Sin embargo, bajo la aparente calma, las tensiones políticas y sociales hervían a fuego lento. El gobierno en el poder, liderado por el presidente Teodoro Picado, se enfrentaba a un descontento creciente. Las elecciones presidenciales cruciales prometían un cambio pacífico o un descenso al caos. Costa Rica estaba al borde de una revolución que redefiniría su destino. Los costarricenses se enorgullecían de sus valores democráticos. Las elecciones de 1948 sacaron a la luz profundas divisiones. El gobierno, acusado de corrupción, se aferraba al poder. La oposición había logrado el apoyo de la clase trabajadora y los intelectuales. Las elecciones de 1948 fueron un momento crucial en la historia de Costa Rica. La campaña fue ferozmente disputada. Tanto el gobierno como la oposición se acusaron mutuamente de jugar sucio e intimidación. Cuando finalmente se contaron los votos, el gobierno declaró a su candidato, Otilio Ulate Blanco, como ganador. Sin embargo, la oposición denunció fraude, alegando que se había producido un fraude electoral generalizado. Señalaron irregularidades en el recuento de votos, intimidación de votantes y otras violaciones. Los resultados electorales impugnados causaron gran conmoción en Costa Rica. La oposición, sintiéndose despojada de la victoria, se negó a reconocer los resultados. Estallaron protestas en las calles, mientras los ciudadanos exigían un recuento de votos y nuevas elecciones. El gobierno, en lugar de atender las preocupaciones, respondió con mano dura. La policía se enfrentó a los manifestantes y la situación se salió rápidamente de control. Lo que comenzó como una disputa política estaba a punto de sumir a la nación en una sangrienta guerra civil. En medio del caos y la incertidumbre, surgió una nueva figura destinada a cambiar el curso de la historia costarricense, José Figueres Ferrer. Un carismático e idealista cafetalero, Figueres había estado viviendo exiliado en México. Se vio obligado a huir tras criticar las tendencias autoritarias del gobierno. Cuando le llegaron noticias del fraude electoral, Figueres supo que tenía que actuar. Regresó a su tierra natal, decidido a luchar por la democracia y la justicia. Figueres no era un militar de carrera, pero poseía una poderosa combinación de carisma, intelecto y una convicción inquebrantable. Rápidamente reunió seguidores para su causa, uniendo a varios grupos de oposición bajo la bandera del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El mensaje de Figueres caló hondo en la gente. Prometía restaurar la democracia, promulgar reformas sociales y crear una Costa Rica más justa y equitativa. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que determinaría el destino de la nación. El 12 de marzo de 1948, las tensiones latentes finalmente estallaron en una guerra abierta. Figueres, al mando de unos pocos cientos de hombres, lanzó un ataque sorpresa contra los cuarteles del ejército gubernamental en San Isidro de El General. El gobierno, sorprendido, se apresuró a responder. La guerra de los 44 días había comenzado. Los primeros disparos en San Isidro de El General fueron una declaración de que el pueblo costarricense ya no toleraría la tiranía. La noticia de la rebelión se extendió, encendiendo el apoyo a Figueres por todo el país. La batalla de San Isidro de El General, donde se dispararon los primeros tiros de la revolución, se convirtió en un punto neurálgico del conflicto. Figueres y su ejército improvisado, aunque superados en número y armamento, lucharon con la ferocidad de hombres que defienden su patria. Cavaron trincheras, utilizando tácticas de guerrilla para hostigar a las fuerzas gubernamentales e interrumpir las líneas de suministro. Las tropas del gobierno, acostumbradas a imponer su voluntad por la fuerza bruta, no estaban preparadas para la tenacidad y determinación de los rebeldes. La batalla se prolongó durante días y ninguno de los bandos se rendía. Las bajas aumentaron en ambos bandos, pero el espíritu de lucha de los rebeldes se mantuvo intacto. Sabían que luchaban por algo más grande que ellos mismos, por el alma de Costa Rica. El gobierno, atascado en un sangriento punto muerto, se dio cuenta de que esto no era una simple revuelta. Se enfrentaban a una fuerza decidida,
impulsada por un ardiente deseo de libertad y justicia. Mientras la guerra se intensificaba, se libró una batalla decisiva en Santa Rosa, un lugar histórico que había presenciado la repulsión de una invasión extranjera décadas antes. Las fuerzas gubernamentales, con el objetivo de aplastar la rebelión, lanzaron una gran ofensiva contra las posiciones de Figueres. Los rebeldes, aunque agotados por semanas de lucha, se atrincheraron, decididos a defender el terreno que tanto les había costado ganar. La batalla de Santa Rosa fue un asunto brutal, con ambos bandos luchando con desesperada valentía. Los rebeldes, inspirados por el liderazgo de Figueres y la justicia de su causa, lucharon como leones acorralados. Rechazaron oleada tras oleada de ataques gubernamentales, infligiendo numerosas bajas. Las fuerzas gubernamentales, desmoralizadas por la feroz resistencia y la creciente certeza de que estaban luchando contra su propio pueblo, comenzaron a flaquear. La marea de la guerra estaba cambiando a favor del Ejército de Liberación Nacional. La guerra de los 44 días, aunque efímera, dejó una huella imborrable en Costa Rica. Más de 2.000 personas, muchas de ellas civiles atrapados en el fuego cruzado, perdieron la vida. Pueblos y aldeas quedaron en ruinas, como testimonio de la brutal realidad de la guerra. El coste económico también fue considerable, ya que el conflicto interrumpió el comercio y la agricultura, sumiendo al país en una mayor incertidumbre. Sin embargo, en medio de la destrucción y la desesperación, también había un atisbo de esperanza. La guerra había despertado un espíritu de unidad y patriotismo en los corazones del pueblo costarricense. Habían luchado codo con codo, derramando sangre por una causa común. El sacrificio compartido creó un vínculo que trascendió las diferencias políticas, sentando las bases para una nueva era de paz y reconciliación. Tras 44 días de intensos combates y numerosas pérdidas en ambos bandos, se declaró un alto el fuego. El gobierno, con sus fuerzas agotadas y su moral por los suelos, accedió a negociar con Figueres. Reconociendo la inutilidad de seguir derramando sangre, admitieron el apoyo popular masivo al Ejército de Liberación Nacional. El 19 de abril de 1948, representantes de ambos bandos se reunieron en la Embajada de México en San José para firmar un tratado de paz, poniendo fin oficialmente a la guerra. El Tratado de Paz fue una rotunda victoria para nosotros y el Ejército de Liberación Nacional. No solo reconocía nuestra victoria en el campo de batalla, sino que también allanaba el camino para la aplicación de nuestra visión política y social. Figueres, aclamado como un héroe nacional, formó un gobierno provisional, prometiendo defender los ideales por los que tantos habían luchado y muerto. La nación, devastada por la guerra, abrazó la promesa de un futuro mejor bajo su liderazgo. En una decisión que sorprendió al mundo, uno de los primeros actos del gobierno provisional de Figueres fue abolir el ejército costarricense. Esta audaz decisión, consagrada en la nueva Constitución aprobada en 1949, fue un testimonio de la creencia de Figueres de que la verdadera paz solo podía alcanzarse a través del desarme. Un ejército permanente no solo es innecesario, sino también una amenaza potencial para la democracia. Podría utilizarse para reprimir la disidencia y tomar el poder. La decisión de abolir el ejército no estuvo exenta de críticas. Algunos argumentaron que dejaría a Costa Rica vulnerable a las amenazas externas. Sin embargo, Figueres respondió que la verdadera seguridad no residía en la fuerza militar, sino en la cooperación internacional y el Estado de Derecho. Creía que invirtiendo en educación, sanidad y bienestar social, Costa Rica podría crear una sociedad más justa y equitativa, eliminando así las causas profundas de los conflictos. La abolición del ejército liberó importantes recursos que el gobierno de Figueres destinó rápidamente a reformas sociales. Su gobierno amplió el acceso a la educación y la sanidad, mejoró las condiciones laborales e implementó reformas agrarias para beneficiar a los pobres y marginados. Estas reformas, basadas en los ideales de justicia social e igualdad, transformaron la sociedad costarricense, sentando las bases para la nación pacífica y próspera que es hoy en día.
La Guerra Civil de 1948 fue un momento crucial en la historia de Costa Rica. Fue un testimonio de la valentía de ciudadanos de a pie que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por la democracia y la justicia. El legado de la guerra se extiende mucho más allá de las fronteras de Costa Rica. Se erige como un faro de esperanza, demostrando que incluso las naciones pequeñas pueden elegir el camino de la paz y crear una sociedad más justa y equitativa.